Muy buenos días a todos y todas. Para nosotros es un placer estar el día de hoy por acá. Hoy vamos a conversar el impacto del Shadow IT en Active Directory y hoy está con nosotros, hoy nos acompaña Mario Cerdas García, quien es el especialista en identidad y acceso de la empresa 010 y es una persona muy activa promoviendo siempre la mejora continua en nuestro ecosistema. Entonces, bienvenido Mario, muchas gracias por acompañarnos hoy en este webinar. Yo voy a estar moderando la presentación para cualquier apoyo que necesitan. Me avisan en el chat y yo los puedo ayudar. Vamos a manejar las consultas al final. Mario primero va a estar presentando y yo le voy a estar ayudando con las preguntas del chat, ¿ok? Nosotros vamos a estar transmitiendo esta sesión por los canales del clúster en YouTube, ¿verdad? Entonces disfruten esta presentación. Mario, los dejo contigo. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Excelente. Espero que la presentación de hoy sea bastante clara y bastante amplia para poder diferenciar lo que son los impactos de Shadow TI en la parte de Active Directory. ¿Ok? Entonces, como ya Charlene dijo, mi nombre es Mario Cerda, yo trabajo para la empresa 010 y vamos a estar presentando todo esto. Al final de la exposición vamos a estar abriendo una sección de preguntas para poder abarcar todas las preguntas necesarias que ustedes tengan y además de eso vamos a estar dando algunos beneficios de parte de la empresa. ¿Ok? Bueno, comencemos. Vamos a empezar un poquito hablando acerca de lo que es Shadow TI. ¿Ok? En el panorama actual, lo que es Shadow TI es se denomina Shadow TI puntualmente al uso de sistemas o aplicaciones o servicios, ya sea tanto on-premise o en la nube, o hasta dispositivos sin autorización o sin el conocimiento del departamento de TI puntualmente. En otras palabras, básicamente las herramientas y las soluciones que utilizan los empleados o áreas de negocio y se implementan por su cuenta, al margen de las políticas oficiales de lo que es tecnología puntualmente. Ok, ahora bien, eh, ¿por qué sucede esto o cuál es la causa común de que nos sucedan este tipo de situaciones? Normalmente, por ejemplo, cuando alguna persona, o creo que todos en algún momento hemos llegado a hacerlo, ocupamos convertir rápido un documento PDF o algún archivo que tenga imágenes o que tenga tablas y convertirlos a texto normal. Hemos usado diferentes aplicativos vía web para poder hacer esa modificación y eso realmente es un uso de herramientas que no van de acuerdo a las políticas de tecnología. ¿Ok? Incluso ahora que se ha popularizado mucho el tema de inteligencia artificial, el uso de ChatGPT, que muchas personas agarran y le pasan un reporte entero y le dicen a Chat, ayúdeme con esto, hágame un resumen. Otro que hemos visto mucho puntualmente, que es el tema de estas robots que ahora asisten a reuniones, toman notas, guardan información, hacen resumen. Muchas de estas aplicaciones están fuera del conocimiento de tecnología totalmente o fuera del alcance del área TI. Y muchas veces las iniciativas o el uso de este tipo de herramientas nace por la buena intención. Por ejemplo, agilizar el trabajo, tener un poco más de herramientas para hacer que las reuniones sean más rápidas, para que eh, las notas después de una sesión, las minutas sean mucho más eficientes, pero esto provoca que Shadow exista un riesgo que se llama Shadow TI, que introduce riesgos significativos en materia de cumplimiento normativo y operacional. ¿Qué pasa con esas notas? Esas notas que un robot ingresa y son notas de reuniones, de juntas directivas, donde se habla información confidencial de clientes. ¿Quién tiene a esas notas? ¿Qué garantía me da esas compañías o qué garantía me dan esas empresas de que mi información está siendo tratada de la mejor manera? Que esa información no va a filtrarse. ¿Ok? Todo ese tipo de cosas, por cuánto tiempo me quedan grabadas las reuniones, muchas hasta en video. Entonces, esos son riesgos y son preguntas que tenemos que hacernos cuando tratamos de entender el efecto de Shao Ti puntualmente. Por ejemplo,
Lejos de ser un evento aislado, Shao Ti es un fenómeno muy extendido y de hecho, según Gartner, cerca del 41% de los empleados de una empresa admitió haber adquirido, haber creado tecnologías sin que TI se diera cuenta. Eso en el 2022. Se proyecta que con el crecimiento de tecnologías como inteligencia artificial y otro tipo de exposición de tecnologías que hemos dado, este porcentaje alcance cerca del 75% para 2027. Creería yo que hasta mucho más. Y eso abarca una infinidad de situaciones que son muy comunes. Temas tan comunes como almacenamiento en la nube no autorizado. Básicamente que un empleado comparte archivos vía su Dropbox personal, su Google, su WeTransfer, comparte archivos por diferentes fuentes y muchas veces sin permiso o sin conocimiento de que esa información puede ser tratada posteriormente. Muchas veces comparten acceso desde su OneDrive personal o su Dropbox para facilitar el envío de información para un proyecto, para algo parecido, y muchas veces la tiran abierta a todo el mundo, abierta que cualquier persona que tenga el link pueda copiar la información, que pueda accesarla, sin una fecha de vencimiento, sin una contraseña segura, o al revés. Envían el correo, le comparten el archivo, le ponen fecha de vencimiento, le ponen todo y mandan el correo. Aquí está el link y esta es la contraseña para ingresar. También es algo que normalmente sucede. El uso de mensajería. Ahora, es muy importante que las empresas sean activas y se puedan comunicar. El uso de mensajería tipo Instagram, tipo Telegram, Slack o hasta Discord puntualmente, pueden para usos laborales sin el uso o sin la supervisión de tecnología, puede afectar significativamente la información. Eh, Grupos, he visto compañías que usan Discord para utilizar sus conversaciones, para tener grupos de conversaciones y demás. Y muchas veces los grupos a los cuales accesan o los equipos, los canales donde están utilizando estas conversaciones, muchas veces confidenciales de las empresas o departamentos específicos, este, son públicas. No siquiera setean los permisos correctos para que esas chats no se vuelvan visibles para el resto de la compañía. El tema de poder gestionar proyectos o que TI, digamos, le pueda supervisar o les facilite herramientas para poder facilitar proyectos, que muchas veces TI ofrece un project, ofrece un servicio eh, más, digamos, corporativo. Muchas veces ha llegado que los usuarios de tecnología aprenden o les gusta utilizar una herramienta como Trello, tipo Asana, tipo Monday, muchas veces sin los controles adecuados de tecnología. Hace poco, Trello fue afectado, digamos, en una filtración de datos en 2024 y muchos de sus proyectos o mucha de la información que tenían de usuarios y contraseñas y otros servicios fue expuesta, de proyectos, de gestiones que estaban dentro de Asana, fue expuesta. Nosotros como tecnología nos podemos proteger, pero no podemos garantizar que esa información de nuestros proveedores que utilizan aplicaciones externas o de muchas veces los usuarios que utilizan esas aplicaciones externas que tecnología no conoce, no podemos protegerlas, no podemos tener un control adecuado o un acceso adecuado a sus servicios. Como les comenté al principio, uso de webs gratuitos para accesar información, para convertir PDFs como I Love PDF, para pasó, ha pasado ya varias veces, que utilizan muchas herramientas de inteligencia artificial para el tema de desarrollos, equipos de desarrollo para hacer soporte, para hacer troubleshooting, usan fuentes como Blackbox o que utilizan herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT para obtener ayuda y potenciar una respuesta más eficiente al cliente buscando esa eficiencia, pero ¿qué es lo que llega a suceder? Exponen potencialmente datos confidenciales. Un caso que
afectó recientemente fue que ingenieros de Samsung puntualmente usaban ChatGPT para poner su código y filtraron, sin querer, código fuente. Filtraron datos sensibles a los cuales literalmente esa información se la filtraron a los servidores de OpenAI. La inteligencia artificial como tal intenta o aprende constantemente a la información que nosotros le damos y obviamente fue información que se expuso potencialmente. ¿Ok? Otros aspectos que más de Shadow TI a nivel de software ha pasado a nivel de hardware puntualmente es cuando las compañías o cuando los equipos específicamente empiezan a adquirir conocimiento o hardware de tecnología sin el conocimiento de TI. Eso sucede mucho y lo he visto, este, lo vi en un caso de una empresa donde literalmente el equipo de mercadeo ocupaba espacio, ocupaba almacenamiento para tener guardada mucha de su información, este, almacenada en videos, imágenes y material interactivo puntualmente. Y lo que hicieron fue comprar un NAS, un pequeño equipito donde metieron discos duros, lo conectaron a la red de ellos o directamente a los equipos y almacenaban información. Literalmente fue una NAS departamental que adquirieron, aprobaron, el gerente de mercado aprobó, compró y todo, y TI a la hora de llegar a hacer un inventario por casualidad fue que se la encontró. O sea, no tenía ni idea y eso llevaba años, digamos, trabajando en su infraestructura, funcionando totalmente fuera de la visión del área de tecnología o el área de TI. Eso sucede mucho, tanto en empresas grandes como en empresas pequeñas. O sea, una empresa grande no es que se libra o está exenta de Shadow TI, más bien se puede brindar mucho más. Y empresas pequeñas con tal o con el objetivo de buscar facilidades o buscar, digamos, eficiencia a la hora de la gestión, puede presentar todavía mucho más frecuentemente este tipo de elementos de Shadow TI y ocultamiento de información. ¿Ok? Eso puede pasar de diferentes formas. El, el problema de Shadow TI o la magnitud de Shadow TI es que se está subestimando lo que está llegando a impactar. Porque como digamos a nivel de tecnología y a nivel de administración de empresas, lo que no se puede controlar, lo que no se puede medir, no se puede controlar. En tecnología decimos lo que no puedo proteger lo que no conozco. O sea, no puedo proteger algo que yo no sé que existe. No puedo buscar los medios de protección, de evitar que se fugue información por medios que yo no conozco, que no estoy viendo, que no tengo visión dentro de mi infraestructura. Hace poco se hizo un estudio en una empresa y ellos creían que tenían, o sea, estaban conscientes de que tenían un problema de Shadow y empezaron a entender el elemento. Se hizo varios escaneos a nivel de su infraestructura para entender todos los aplicativos que se usaban, entrevistas de usuarios y demás, y estimaban problema de 100 aplicaciones por ahí. Después de hacer el estudio con diferentes herramientas de escaneos y entrevistas, como les comenté, se dieron cuenta que operaban más de 1.300 aplicaciones desconocidas para ellos dentro de su red, que se utilizaban principalmente para gestión de proyectos. Tenían varios tipos de herramientas de gestión de proyectos, varios tipos de herramientas de inteligencias artificiales para operativa en reuniones, tenían varios temas para diseño, tenían un montón de tipos de herramientas de todo tipo y la falta de visibilidad de tecnología para esto ampliaba, digamos, su ventana de vulnerabilidades y ampliaba mucho el desconocimiento de TI a nivel de controles, el poder, digamos, poder evaluar o mitigar, digamos, o aplicar medidas de seguridad, quedaba totalmente fuera del radar y eso afectó significativamente a la compañía. Ahora bien, ¿por qué sucede? Vamos a ver, ¿por qué causa eso? O sea, vamos a ver, muchas veces las causas típicas eh, se dan por la misma necesidad del usuario final.
la necesidad de buscar rapidez, de buscar eficiencia, porque la percepción de nuestros usuarios es que muchas veces TI consideran que es muy burocrático, que los procesos para pedir una aplicación o para pedir alguna herramienta se vuelven los procesos adecuados para hacer esa solicitud se vuelven muy lentos, muchas veces son muy inflexibles con los usuarios y obviamente nosotros estamos trabajando en un mundo en el cual ocupamos tener respuestas rápidas y los usuarios buscan esa manera de cómo resolver por su lado, de cómo yo resuelvo, yo lo hago. Muchas veces llegamos y llega un usuario a TI y dice, es que necesito un usuario para o una licencia para gestionar proyectos. Y le dicen, no, es que mira, tenemos que hacer la solicitud de presupuesto, tiene que ser aprobado, tiene que aprobarlo su jefe, tiene que aprobar aquí. Se lo aseguro que si ha llegado ese caso a sus puertas, como ustedes en el área de tecnología, y el usuario le dice, no, no, deje, yo resuelvo. Ese yo resuelvo es que ya buscaron una herramienta, ya se dieron vuelta por otro lado, ya buscaron cómo resolver por su lado. Y esos son factores que les están abriendo las ventanas a lo que son riesgos de Shadow TI. ¿Ok? La falta de soluciones adecuadas, muchas veces las herramientas corporativas no satisfacen una necesidad muy particular o una necesidad que se adapte al área específica puntualmente. Y mercadeo, no estoy diciendo que todos los de mercado, mercadeo, recursos humanos, ventas, todos los demás buscan una manera de cómo resolver. Nosotros en tecnología tenemos que entender nuestro proceso interno y tenemos que entender el área de tecnología, pero muchas veces no entendemos la operativa de las compañías o de esos departamentos. Muchas veces nosotros decimos, ok, no, es que para gestionar proyectos usen Project, pero tal vez Project se vuelve muy tieso, se vuelve una herramienta muy compleja, muy complicada de gestionar y los departamentos optan por buscar herramientas un poco más flexibles, Asana, Trello, Monday, X, Y, Z, donde hasta nosotros en el mismo Microsoft podemos tener herramientas como un planner que nos vuelva a hacer una correspondencia o algo muy similar a Trello puntualmente. Y muchas veces es que llega a suceder que los usuarios dicen, no, mira, voy a usar esta herramienta para uso de la empresa. Entonces, ni siquiera lo usan con su correo personal. O como dicen, no, mira, como es para la empresa, para mantener esa seguridad, voy a usar mi cuenta corporativa. Perfecto, usa su correo corporativo para registrarse en el aplicativo y adivinen qué contraseña utilizan. Muchas veces utilizan su misma contraseña corporativa, su misma contraseña de la D, para no confundirse, para no estar cambiando, para no tener que estar recordando contraseñas nuevas. ¿Qué pasa si una de estas herramientas o algunas de estas herramientas filtran información o tienen una pérdida de información? Literalmente tienen una cuenta corporativa, un correo corporativo con su contraseña corporativa y cualquier persona que logre accesar a esa información va a ver que el correo es 010, el usuario es Mario Cerdas y su contraseña va a ir a intentar y va a probar. Y si utilizan la misma, tiene acceso. Y un acceso válido, digamos, es funcional. Entonces, eso llega a plantear un riesgo a nivel de tecnología, a nivel de seguridad. Hoy por hoy, todos los usuarios o todas las personas que tenemos dentro de nuestro ambiente utilizan o eh, por lo menos comprenden los aspectos básicos para suscribirse o para registrar un servicio SaaS en cuestión de minutos. Las herramientas han facilitado que eso sea mucho más sencillo. ¿Ok? Temas desde lo que los usuarios están acostumbrados desde su ambiente personal a adquirir una suscripción de Netflix, de YouTube, de Spotify, de N cantidad de aplicativos puntualmente que usan hasta sus propias tarjetas personales o algunos son hasta gratuitos puntualmente. Esas facilidad de que ellos conocen o ya tienen ese conocimiento básico para poder adquirir estas herramientas hace que esa facilidad de acceso a nube afecta nuestros ambientes corporativos. ¿Por qué? Porque el usuario busca resultados eficientes. Y si dice, ok, si yo por TI tengo que hacer un vueltón enorme y tengo que hacer diferentes cambios, tengo que hacer solicitudes, tengo que hacer un montón de aspectos, los cuales me vuelve complicado mi gestión
Pero en cambio, yo me voy a internet, googleo literalmente, busco herramientas para que me hagan tal y tal cosa y me dice pruebe gratis, regístrese, pruebe gratis un mes, se registran y resolvieron, porque muchas veces crean ese tipo de herramientas para una necesidad puntual o para buscar un resultado inmediato con aspectos importantes. Nosotros vivimos en un entorno de los cuales tenemos alta presión por cumplir los objetivos puntualmente. Y esa presión por cumplir los objetivos, por buscar respuesta ya o para cumplir la meta, muchas veces incentiva a los usuarios a saltarse los controles para llegar a ser más eficientes. Totalmente provocado por un desconocimiento o por una subestimación del riesgo. Muchos de los empleados no dimensionan el peligro de usar aplicaciones no aprobadas porque desconocen las políticas existentes, desconocen el riesgo de poder compartir información. Ellos dicen, yo a ChatGPT le subo el reporte de ventas de todo el mes con toda la lista de clientes y le digo, hágame un script para llamarlos a todos y hágame un correo masivo para todos. O le mando los resúmenes financieros, hágame las gráficas o analíceme, me mandan licitaciones completas y analícelas y me dice que, o sea, literalmente estamos almacenando y nutriendo información y estamos exponiendo información confidencial para información confidencial de la empresa para incentivar o para construir o ser más eficientes en nuestros resúmenes, simplemente para ahorrar nuestro trabajo y hacer muchas cosas de manera más eficiente. Ojo, no estoy diciendo que estemos en contra de la innovación y la tecnología, nada que ver, sino más bien el tener ese control y tener ese conocimiento claro. ¿Por qué? Porque muchas veces toda la información que nosotros subamos a diferentes inteligencias artificiales sirve precisamente para alimentar y entender el algoritmo y poder hacerlo más inteligente. Y literalmente estamos fugando información. ¿Ok? Entonces hay que ser conscientes de qué es lo que exponemos en ese sentido. Ahora, los riesgos. Esto ocasiona muchísimos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos principales? Brechas de seguridad, datos expuestos. Cualquier herramienta que no esté aprobada y muchas veces son inseguras, abren vulnerabilidades, vías de acceso no controladas. Ejemplo, como les comenté al principio, los tableros de Trello, algunas veces los publican hasta los hacen públicos y llegan a exponer de datos de proyectos, de clientes, de proyectos internos, ponen contraseñas, ponen datos confidenciales y algunos de esos datos que se exponen literalmente pueden llegar a ser indexados desde buscadores, es decir, buscar a través de Google un archivo en específico y encontrarlo. El compartir información a través de Google, compartir un documento, compartir un proceso de este tipo, alguna información y hacer que Google sea tenga información pública o expuesta, literalmente permite que desde mismo Google, puntualmente, yo le dé buscar tipo archivo y el nombre del archivo específico y me lo busque literalmente dentro de herramientas de Google Storage o Google Workspace de personas en específico, que simplemente tienen el archivo expuesto, accesan a la información y yo puedo obtener el archivo puntualmente. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces exponemos información confidencial. Le tiro a ChatGPT los reportes, le tiro a ChatGPT imágenes, le tiro a ChatGPT contraseñas y le digo, hágame un informe, hágame un resultado, guarde información de todo esto, ¿ok? Todo eso pierde el control a nivel corporativo y se filtran información, tiene mucha exposición de datos. IBM hace poco planteó un estudio en los cuales eh, cada 3 filtraciones de datos eran causadas por datos en la sombra. Puntualmente, era información corporativa que se manejaba fuera de los sistemas oficiales y se exponía potencialmente a otras fuentes. ¿Ok? Que el usuario ni se acuerda. Otro riesgo
y más cuando hay empresas reguladas, ya sea por PCI, por IPA, por o GRPD, puntualmente, que tienen que cumplir con estándares puntualmente. Esos estándares exigen control sobre los sistemas. Shadow TI puede llegar a exponer datos sensibles que se procesan en ese almacenamiento. Entonces, básicamente, al tener Shadow TI dentro de su infraestructura, no cumplen con dichos estándares porque exponen a la empresa a multas, a sanciones y demás por simplemente no cumplir con los protocolos que están, los estándares, digamos, que la empresa está cumpliendo, que tiene que cumplir puntualmente. ¿Ok? Subir datos confidenciales, aplicaciones no autorizadas, es una violación directa al GRDP, que es la protección de datos del Reino Unido, puntualmente. O sea, la protección de datos que utiliza Europa. Cualquier persona europea o cualquier compañía que tenga datos de una persona o un residente europeo tiene que cumplir con esta ley. Puntualmente, hoy tiene que cumplir con esos tipos de protocolos. El subir datos confidenciales a esas herramientas es una violación clara pero inadvertida de estos protocolos muchas veces. ¿Ok? TI pierde control totalmente. Cada vez que tenemos Shadow TI, perdemos control del inventario, perdemos control de temas de respaldos, de temas de parcheo, de temas de respuestas, de incidentes que se pierden información. Muchísimas de estas herramientas no tienen logs de registro, no tienen sistemas de auditoría, no se hablan con nadie que no sean ellos mismos, no tienen nada que me explique de alguna u otra manera qué hacen con mis datos o dónde están mis datos. Y algunas muchas veces en sus políticas de prevención y protección de información dicen, no, yo hago la información, después yo la puedo transmitir, tratar, modificar, alterar por esos comerciales o lo que sea. Y el usuario ni lo leyó y TI. Entonces, eso llega literalmente a dar un cumplimiento en todo lo que son políticas de seguridad, gestión de acceso, respuesta coordinada ante incidentes, todo lo que hemos invertido y todo lo que hemos construido a nivel de TI o de tecnología, en muchos aspectos, se nos puede caer por algo por ese tipo de situaciones. Amenazas internas, lo que es ingeniería social, la falta de supervisión, lo mismo que les comentaba, se pone su usuario corporativo y su contraseña corporativa en herramientas externas y esa información queda expuesta totalmente y esa información es utilizada para después intentar tener acceso al interno y al no manejar correctamente lo que es movimientos horizontales o escalamiento de permisos dentro de mi compañía, puede afectar todo mi ambiente puntualmente. Hubo un caso muy sonado en varias instituciones bancarias a nivel mundial que literalmente las ciberdelincuentes entraron a su infraestructura, entraron a su ambiente, entendieron cómo estaba construida su infraestructura, entendieron cómo era su operativa, no solo la parte tecnológica, sino su operativa. Entonces entendían la manera y estudiaban la manera de cómo hablaban los usuarios, quién era el gerente de quién necesitaba aprobación de quién, qué era lo que se aprobaba y literalmente emulaban comportamientos como que si fueran corporativos. Entonces yo como jefe del área de depósitos o el área de contabilidad, le envío un correo a Juan Pérez y Juan Pérez y le digo, Juan, deposítele a este usuario, a esta cuenta, tanto monto. Y copio ahí mismo al jefe y le digo, apruebe. Y simplemente, como ya conozco cómo contesta el jefe y ya tengo infiltrado su información y su correo electrónico, simplemente agarro y respondo el correo con VB. Listo. Listo, bueno. Y ya con eso, ya saben que él siempre contesta así y a nivel interno se procede. Se hace el depósito, ese movimiento, se eliminan posteriormente los correos, se eliminan posteriormente los registros y nadie se dio cuenta de nada. Simplemente cuando empiezan a auditar, cuando empiezan a entender, ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué salió? ¿De dónde salió? Yo no envié ese correo, yo nunca lo probé y demás. Simplemente ya habían tomado control de entender la operativa interna del banco
la operativa interna de las instituciones como tal, y emulaban el comportamiento natural de los usuarios. Las primeras filtraciones o los primeros ingresos se dio por una exposición de Xiaoti puntualmente. También, otro problema muy común que se da es problemas de integración y desempeño. ¿Por qué? Porque tal vez un departamento usa una herramienta de gestión de proyectos, no sé, Monday, y ellos tienen su gestión de proyectos con Monday. Pero resulta que ese departamento, vamos a ponerle recursos humanos, tiene su gestión de proyectos con Monday, pero necesita enviarle un reporte de lo que están haciendo a la gerencia general. La gerencia general no usa Monday, no entiende Monday, no sabe dónde está la información. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Muchas veces para enviar reportes, los tienen que exportar a Excel, a veces no se exportan a Excel, solo se exportan a Google Sheet, hay que pasarlo por Google, convertirlo o exportarlo por CSV, convertir la información, armar un informe, construir el reporte y enviarlo. Piden que hagan cambios, viene la vuelta y hay que hacer este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque eso, al ser herramientas aisladas por diferentes departamentos, que soporte usa una, que infraestructura usa otra, que recursos humanos otra, mercadeo otra, y eso lo que hace es generar problemas de integración y desempeño. Al no poder integrarse bien a nivel de las herramientas del ecosistema corporativo, causa incompatibilidades, lo que llamaríamos silos o datos aislados puntualmente, que afectan el desempeño, ya sea del usuario final y hasta la red de sistemas, porque muchas veces requiere subir, descargar información, cambios y demás, y hasta redundancia. Redundancia de que recursos humanos paga su herramienta, mercado paga su herramienta, TI paga su herramienta y todos pagan sus herramientas en vez de tener una sola herramienta corporativa que cumpla todos los estándares y se, digamos, distribuye el pago entre todos y poder facilitar, digamos, servicios. Y lo que pasa, usan ese tipo de herramientas, las gestionan, las pagan, las implementan, se les ocurrió montar todo su aplicativo por su propia cuenta, pero cuando hay problemas, ¿a quién llaman? A soporte. Y soporte tiene que ver cómo resuelve. Muchas veces tenemos que ayudarle al usuario. ¿Por qué? Porque tal vez tiene una posición de poder, tiene una posición en la cual hay que brindarle maneras de cómo resolver y de una u otra manera, ahí está soporte buscando cómo resolver o cómo ayudarle a remediar X situación con una herramienta totalmente desconocida para el equipo de soporte que hay que resolver sí o sí porque es importante la información que está ahí y porque tiene una posición en la cual nos urge, digamos, irle resolviendo. Y aplica carga a nivel de tecnología. Nos damos cuenta que eso existe y nos damos cuenta del tema de riesgos de shouting. ¿Ok? Ahora bien, todo eso que estamos en este punto, cómo me afecta a nivel de temas de mi Active Directory. Active Directory puntualmente es muy vulnerable y su vulnerabilidad puntualmente afecta aspectos críticos puntualmente. Muchas veces AD suele convertirse o el Active Directory suele convertirse en un vector de ataque. ¿Ok? Cuando eh, existe, cuando no existe ShadoWTI en nuestras empresas, ya AD es un punto crítico dentro de nuestra información. El Active Directory es la columna vertebral de toda compañía. ¿Por qué? Porque ahí tenemos todos nuestros usuarios de autenticación y autorización. Nos facilita el poder gestionar, estructurar y organizar nuestros eh, áreas o nuestros grupos de trabajo, empleados y demás de manera centralizada y unificada. ¿Ok? Vamos a ver, si nuestro Active Directory literalmente, diríamos en buen español, está chueco o en buen tico, está chueco, está torcido, está dañado, está defectuoso puntualmente, y nuestras herramientas de seguridad, que pueden ser las últimas en protección, las últimas en seguridad perimetral, las últimas en seguridad de usuario puntualmente, se pegan a ese Active Directory, ya estamos exponiendo nuestras herramientas de seguridad de última generación a algo tan crítico o algo tan sencillo como el Active Directory. Si para todo nuestro AD nuestras contraseñas son 010, 12345 puntualmente,
cualquier usuario que tenga acceso a nuestro AD o cualquier usuario que ya conozca nuestra infraestructura va a poder usar nuestro ambiente. Empleados o ex empleados que filtren información, que creamos nuestro AD con un usuario administrador y nunca le cambiamos la contraseña. ¿Por qué? Porque es el administrador y lo usamos para todo, pero nunca le cambiamos la contraseña. Llevamos 10 años, 3 años con el mismo usuario, con la misma contraseña y la contraseña es 010, $100, $100. O sea, vamos a ver, es exposición de datos. Nuestro AD puntualmente requiere tener acceso específico. Cualquier cuenta no controlada o cualquier aspecto que nos afecte dentro de nuestra infraestructura afecta toda la operativa de tecnología, toda la operativa de ciberseguridad. Las cuentas no controladas pueden surgir por dos aspectos. Muchas veces a nivel de Shadow TI, cuando se administra o se gestionan algunos aspectos, en los mismos departamentos de tecnología, eso sí nos puede causar a nosotros un problema. El mismo departamento de desarrollo necesita poder crear accesos o cuentas con ciertos niveles de permisos para ejecutar ciertos procesos. Muchas veces esas cuentas son cuentas de servicio o incluso administradores que son creadas fuera de un proceso oficial, que no son documentadas. Las crearon por un script para probar algo, para poder hacer una conexión, para unificar un aplicativo y al no estar documentadas, al no entender de dónde es que se vienen, cuál se crea, eh, el desarrollador uno utilizó, se pegó un SQL, creó el SQL, lo puso en producción, lo puso en esto y usó una cuenta específica que se llamaba SQL1. Con tales permisos, con tales accesos, como nunca se documentó a nivel interno, el script pasó, subió, vino otro desarrollador y dijo, yo necesito una cuenta. Y nadie se acordó que ya existía una SQL1 y crearon un SQL2. Y empezó con el mismo proceso, se le dio permiso, se le conectó, se le hizo y más. Además, tenemos una muy mala práctica a nivel de tecnología y a nivel de TI, es que a todos le damos permisos de domain admin, como que si fueran confites, a todo el mundo. Toda cuenta que se nos ocurra ir creando vida y por haber, le ponemos un domain admin. Y nos hemos encontrado ADs donde hay 50, 60, 70 de administradores domain admin y todos tienen permisos para hacer de todos. O administradores, todo el mundo es administrador. Dentro de un AD todo el mundo es administrador, todo el mundo hace. Eso, puntualmente, complica todo, complica la gestión de los privilegios, complica lo que es los temas de controles, complica el poder administrar, la administración como tal, como hay muchas cuentas de muchos administradores y no saben a dónde están, literalmente esas cuentas se pierden, están sin control, están totalmente por la libre, utilizan password súper sencillos, password comunes. Eso a nivel de tecnología, por más infraestructura súper segura que tengamos en los perímetros o entre los usuarios, si nuestro AD está así de dañado o agujereado puntualmente, son puertas traseras. Estamos construyendo nosotros mismos nuestra puerta trasera. Muchas veces desperdiciamos, digamos, o no controlamos los daños que hemos hecho nosotros mismos dentro de nuestra infraestructura. Y estos son casos reales. Un ejemplo irreal, o sea, totalmente real. Nos vamos a guardar lo que es el nombre puntualmente de la institución por temas obvios, digamos, puntualmente. Un caso para aterrizar esos conceptos y para provocar no miedo, sino intención de que ustedes piensen cómo está su infraestructura. En el 2024, una agencia gubernamental de Estados Unidos, puntualmente, sufrió una intrusión a través de una cuenta de Active Directory que pertenecía a un ex empleado. Ese incidente puntualmente fue documentado, obviamente, de manera anónima, y
identificado posterior a una auditoría forense. O sea, ya el daño estaba hecho, ya el problema se había afectado, ya había causado estragos dentro de la compañía. Y hasta después de que se remedió, se resolvió, se buscó cómo ver y empezamos a recuperar los daños, entendimos por dónde fue que se dio el caso. Puntualmente, el atacante lo que hizo fue conseguir credenciales básicos de un ex administrador de TI, puntualmente, que seguía existiendo a nivel del ADE de la organización. Puntualmente, dichos credenciales, el usuario y password, puntualmente, estaban activos y funcionales. Se logró conectar a la VPN corporativa y a nivel del acceso de la VPN corporativa logró accesar a la red interna y a través de esa cuenta como tal ya tenía los privilegios más que suficientes para acceder a los servidores virtuales, entender todo el tráfico como estaba ejecutándose, eh, tener control de los sistemas de monitoreos, poder entender cómo exploró toda la red, comprometió otras cuentas administradoras, extrajo información, sacó todos los datos que hubieran puntualmente, se movió por su gusto en todo y hasta que ya había hecho y deshecho toda su información, logró extraer toda la información, dañó el Active Directory como tal, básicamente tomó propiedad del AD, modificó la contraseña Kerberos, hizo su propia autenticación, dejó a todo el mundo sin acceso y se salió con todo la información y con todo lo que había recuperado del AD. Tras remediar, resolver todos los problemas que causó, hacer todo el caos que se tuvo que hacer. Se tuvo que hacer un análisis forense y se identificó que la cuenta utilizada correspondía a un empleado que ya no estaba dentro de la institución, que no se había sido ni eliminada ni deshabilitada, simplemente porque no tenían idea ni siquiera o que se había ido de la empresa o que era un administrador que no tenía ni idea que se había creado, no tenía ni idea que existía. Literalmente era una cuenta fantasma, una cuenta huérfana. ¿Ok? ¿Cuál es el problema de eso? Y tal como en ese caso, digamos, lo señaló los investigadores, el incidente a nosotros nos sirve para entender cuáles son los riesgos asociados directamente con las cuentas de usuario. Todo lo que sean empleados, todo lo que sean equipos que van a estar temporalmente fuera de la compañía por A, B, C motivo, todo eso tiene que llevar un correcto manejo dentro del Active Directory. Si se hubiera llevado un control más estricto a nivel de la D, ejemplo, revisiones en tiempo real, bajas a tiempo, cerrando, digamos, vectores de ataque, utilizar un uso correcto de los usuarios de TI, de los usuarios de ADI puntualmente, se hubiera identificado la brecha mucho antes de que se hubiera causado el problema puntualmente. ¿Ok? Todo ese tipo de escenarios o todo ese tipo de elementos nos afectan y puede causar alerta dentro de nuestros accesos puntualmente o dentro de nuestras infraestructuras. Y esto no es un caso aislado. Esta situación que ocurrió en esa agencia gubernamental se dio o se hizo pública porque por ley ellos tienen que hacerla pública puntualmente. Pero esto no es un caso aislado, sucede muchas veces en nuestro país, sucede constantemente en nuestros ambientes, grandes, medianos y pequeños. El desconocimiento, la falta de visión de nuestro AD, la falta de entender cómo están nuestra infraestructura, la falta de auditorías, pero no las auditorías específicas que llegan una vez al mes, sino la visión real, el entender las cosas, tampoco herramientas enormes que nos generen mucha información y logs, sino realmente cambios que nos permitan a nosotros entender qué está pasando. Todo ese tipo de cosas, ya sea monitoreando temas de ADs, servidores, Azure AD puntualmente o Entra ID, servidores de internos de Exchange, servidores externos de Exchange Online, SharePoint y demás, todo ese monitoreo
es necesario para evitar puntos ciegos, que normalmente son los que explotan los ciberdelincuentes. En muchos casos, eh, las amenazas avanzadas o ATPs utilizan cuentas privilegiadas para esconderse puntualmente o para escalar permisos sin ser detectados puntualmente. Entonces, la visión completa de nuestra tecnología y entender cómo está nuestras áreas de TI, nuestro AD, entender y detectar correctamente de una forma integral cómo está nuestra estructura es necesario. Cualquier estrategia de seguridad debería de nacer de entender y proteger nuestro directorio activo y a partir de ahí empezar a construir una eh, base sólida y una ramificación lo suficientemente robusta para poder comprender todo lo que es nuestro entorno, poder tener mejor control de accesos, poder tener maneras de cómo identificar si tengo accesos de Shadow TI, si tengo afectaciones dentro de nuestra infraestructura puntualmente. El comprender nuestro ambiente es necesario para poder saber a dónde estamos. Lo que no podemos ver, no lo podemos controlar, no lo podemos proteger. No puedo proteger algo que desconozco, no puedo cuidar y mantener seguro, limpio y ordenado algo que no tengo idea cómo está, ni sé qué es ni dónde es. ¿Ok? Muchas veces tenemos que sentarnos, pararnos, poner una pausa y entender, ok, yo estoy en este punto. Todo de aquí atrás está correcto. Todo de aquí atrás está bien. Tengo conciencia plena de todo mi AD, cómo está construido, cómo está estructurado. Tengo conciencia de todos mis usuarios. Estoy seguro de los riesgos que puedo asumir. Estoy seguro de lo que voy a hacer. Estoy consciente de eso. Si su respuesta es sí o si su respuesta no va a depender meramente de ustedes y de su conocimiento a nivel de infraestructura. Y a partir de ahí es como ustedes tomen la gestión a nivel de tecnología y hacia dónde vamos a ir puntualmente. No podemos construir una casa de 2 pisos y demás literalmente en un terreno de barro o en un terreno que es puro lodo. Tenemos que construir unas bases sólidas y a partir de ahí empezar a crecer y empezar a construir mucho más. Ahora bien, muchas veces el cumplimiento normativo, ya sea un elemento tipo Zero Trust o herramientas tipo frameworks de conocimiento básico tipo NIST, nos permiten a nosotros identificar riesgos directos a nivel de TI, principalmente a nivel de temas de Shadow TI puntualmente, o plantear lo que son cumplimientos normativos, compliance, para operar bajo ciertos marcos o regulaciones. El ISO 27001, el NIS, el PCI, el IPA, el GRDP, muchos de estos protocolos, certificaciones, normativas, cumplimientos, los vemos como un dolor de cabeza, porque sí, muchas veces son un dolor de cabeza, pero están construidos de cierta manera para que nosotros podamos entenderlos y podamos ver, ellos sentaron el tiempo y construyeron este marco o estos frameworks de diferentes maneras para entender correctamente cómo están, ver todas las aristas que muchas veces nosotros no podemos ver. Entonces, si nuestra compañía por un tema interno o por un tema propio y demás, etcétera, no está cumpliendo estas normativas porque no tiene la necesidad por el tipo de operativo y demás, igual entendámoslas cómo están. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir a nosotros para poder comprender este cómo van a estar estructuradas las empresas. Estos marcos no son propiamente para decir, vamos a limitarnos así, tengo que cumplir sí así, o simplemente tengo que tener un compliance porque sí, ya. Ah, yo estoy compliance, listo. No, realmente entendamos el por qué son las cosas. ¿Por qué? Porque tal vez como compañía más pequeña o muy grande, yo no tenga que cumplir con un cumplimiento tipo ISO 27001 o un NIS porque mi empresa no se ha metido en eso todavía. Pero si yo entiendo y comprendo cómo están esas normativas, me sirven a mí para poder tener claro un panorama puntualmente
¿Y cómo me ayuda a mí a entender esto? Literalmente, un marco como el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, ha formado un enfoque completo, puntualmente, para plantear una recomendación de cómo eliminar las confianzas implícitas, cómo empezar a tener control de mi red interna, cómo empezar a aplicar procesos de autenticación y autorización continua. Cada solicitud de acceso complementado con un monitoreo constante eh, en entornos bien controlados evita o me controla que surjan aspectos de Shadow TI puntualmente. Los usuarios no tienen acceso a datos sensibles sin pasar por los controles centralizados. Todo ese tipo de protocolos me permiten a mí entender dónde estamos y hacia dónde vamos. El tener claros el cumplimiento normativo de NIS que tengo que cumplir, hacia dónde estoy, cómo están construidas mis infraestructuras, cómo están cada uno de los gobiernos de NIS, que básicamente el marco de ciberseguridad de NIS puntualmente, o el framework de NIS puntualmente, se eh, divide puntualmente en 6 aspectos. Identificar lo que es proteger, detectar, responder y recuperar. Y gobernar. ¿Ok? ¿Qué es cada uno de estos? Identificar, básicamente, es poder y, inventariar, poder eh, identificar todo lo que son datos activos puntualmente dentro de mi ambiente, poder básicamente tener claro qué es lo que tengo, poder tener una visión clara de lo que estoy. Si no tengo claro cómo estoy o no tengo claro cómo poder identificar mis aspectos, no puedo hacer muchos de los aspectos siguientes. Si yo no identifico algo, me preocupo puntualmente. El marco NIST básicamente enfatiza en descubrir todos los sistemas que yo tengo dentro de mi ambiente. Un asset management me obliga, en ciertos sentidos, a emplear herramientas de descubrimiento de procesos que me revelen a nivel interno todo como está. Una recuperación, una eh, recopilación completa de mis aspectos. No por un tema de auditoría, sino simplemente por tener claro qué es lo que tengo, literalmente. Es como que ustedes en su casa, ustedes dentro de su oficina, dentro de su habitación, usan siempre lo mismo y un pronto a otro ven que les hace falta algo, que no está un carro, que no está un adorno, que está un cuadro y ustedes, si nunca lo han identificado, si nunca lo han visto, ni cuenta se van a dar. Saben si está o no está, listo. Yo no tengo ni idea de eso. Ok, el poder identificar las cosas a mí me permite poderme pasar a otro paso que es muy simple, es el proteger, el poder controlar los accesos, un access control, poder concientizar y entrenar a los usuarios de entender cuál es el aspecto claro, poder protegerme, poder establecer controles estrictos a nivel de SHA-OTI, poder educar al personal a nivel de riesgos, formar una cultura de cumplimiento para entender y proteger a mis usuarios. Casos reales y casos de la vida real. Este, nos pasó en un caso, un aspecto, donde literalmente nosotros estábamos entendiendo, le decimos al usuario, ¿y este usuario? No sé. ¿Quién es? Ni idea. No lo conozco. Y yo, pero usted no es el administrador de TI. Sí, porque no tengo idea quién es. ¿Lo crearon por algo? No. Mm, ¿Lo ubicas? ¿Alguna ubicación? No. ¿Qué hacemos? ¿Lo protegemos? No, dejémoslo ahí. Es que no sé qué es. Y yo, o sea, no, vamos a ver. Si logro identificar, tengo que tomar una acción, tengo que proteger lo que estoy haciendo. Si identifico un aspecto que no reconozco, ¿qué hago? Lo protejo, lo bloqueo. Y al bloquearlo, literalmente, es un punto en el cual me dice, es que, ¿cuál fue la frase que me dijo? Y si me revienta algo, que te reviente. Es precisamente eso el objetivo, protegerlo.
protegerlo, protegerlo. Al protegerlo, básicamente pasamos a otro aspecto importante que es detectarlo, detectar, saber qué es lo que voy a monitorear, tener claro dónde es que está, por qué ese usuario. Si yo bloqueé a ese usuario, me reventó tal cosa. Ok, poder identificarlo, poder entender el monitoreo continuo, poder entender cuál es mi infraestructura. Eso es crucial para poder contener y para poder detectar aspectos anómalos dentro de mi infraestructura, poder entender el uso de sistemas no autorizados, poder entender cómo está construido mi tráfico, poder implementar alguna herramienta de patrón de inicios, poder detectar alertas antes de que sean problemas, y es poder identificar alertas y poder comprender mi infraestructura. A mí herramientas que simplemente me den información no me aportan. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender hacia dónde voy. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender. Hay herramientas especializadas en temas de auditoría y monitoreo. Nosotros vamos a mostrarles una que se llama Netflix Auditor, que juega un rol vital para descubrir todo lo que son eventos sospechosos relacionados, no solamente con ShadowTI, sino con todo lo que conlleva el resto de la infraestructura. ¿Ok? Y ese tipo de escenarios son los que vienen ahí. A partir de ahí, ¿qué nos toca? Responder. ¿Cómo vamos a reaccionar ante X situación? ¿Cuál va a ser nuestro comportamiento de respuesta? Y recuperar en caso de que algo sucedió. ¿Cuál va a ser nuestro plan de recuperación? Pero los tres aspectos principales o los tres aspectos que en este caso nos interesa tener claro es poder identificar, proteger y detectar. Recuperar y responder son reacciones a una situación que no cumplimos con los tres aspectos. Si yo recupero o si yo logro identificar, me protejo y detecto antes de que sucedan las cosas, mi respuesta y mi recuperación van a ser menos críticas. Y todo eso se conlleva dentro de un gran aspecto de gobernabilidad. De gobernabilidad no estamos hablando de cumplimientos normativos. De gobernabilidad estamos hablando del entender, del comprender cómo está mi infraestructura hoy por hoy, a dónde estoy y hacia dónde tengo que ir puntualmente. ¿Ok? Ahora, aspectos importantísimos. Ahora vamos a hablar un poco más de herramientas precisamente que nos pueden ayudar a cumplir con esta misión. Netflix Auditor básicamente se presenta como una alternativa enfocada en lo que es temas de gobernanza y auditoría completa. A diferencia de un SIEM o un XDR puntualmente, que son soluciones ya muy conocidas, su propósito principalmente es proporcionar una visibilidad consolidada y comprensible, porque los cienes muchas veces se vuelven extremadamente grandes y me tiran mucha información que yo no logro entender. ¿Ok? El Netflix Auditor me va a permitir a mí poder tener una visibilidad consolidada y comprensible en sistemas críticos. ¿Qué estamos hablando por sistemas críticos? Active Directory, servidores de archivos, bases de datos, entornos cloud, sistemas Oracle, sistemas Linux, integración con otras herramientas, especialmente en temas de cambios, configuraciones, permisos, actividades. Algunas de estas herramientas puntualmente se basan en monitoreos especializados y Netflix Auditor tiene monitoreos especializados en temas de AD, en sistemas claves, puntualmente, en comprender cómo está mi infraestructura, no solamente on-premise, sino también en Azure AD, entender cómo es la creación y eliminación de usuarios, cambios en pertenencia de grupos. Nuestras herramientas hoy por hoy un SIEM, un XDR, nos va a decir, mira, este usuario pasó del grupo de administradores a domain admin. Ya, sí, es un evento, listo. ¿Sucedió una vez? Sí. ¿Debería alertarlo? Muchas veces los CIEMs se basan en comportamiento basado en una serie de cantidad de eventos específicos. Lo va a ignorar. Un XDR va a decir, es un evento aislado. No, yo eso no debería identificarlo, simplemente es algo que sucedió una vez y listo. Un cambio de un usuario normal o un administrador me puede ser tan crítico y me puede afectar tanto que el administrador me dice, oiga, suave, esto pasó una vez y está sucediendo. Usted aprobó ese cambio. Usted es consciente de que eso se está haciendo.
Usted está consciente de la cantidad de inicios fallidos que tiene su infraestructura. Está consciente de los bloqueos de las cuentas. Está consciente de las modificaciones que sufren sus GPOs. Está consciente de lo que está pasando en su infraestructura. Tenemos esa visibilidad. Un administrador, puntualmente, que no tiene visión de su infraestructura, cualquier cosa está bien, puntualmente. Si ustedes van manejando un vehículo y ustedes van por la calle y ustedes no van viendo la calle, literalmente, si la calle va recto, ustedes van rectos. Si la calle va dobla y ustedes no van fijándose, se van por el barranco, chocan. Siempre hay que tener visión hacia dónde voy, siempre tengo que estar consciente de mi calle, siempre tengo que estar consciente de mi camino. Lo mismo sucede con mi infraestructura, soy consciente de lo que tengo que hacer. Muchas veces nos preocupamos demasiado en proteger nuestro exterior, en proteger toda nuestra infraestructura y nuestros ambientes internos o las herramientas que ya están construidas, que están ahí y demás, las vamos dejando de lado. Tenemos un super firewall, protección perimetral, monitoreo de usuarios, control de DLP, tenemos un montón de herramientas. Pero mi usuario administrador de admin es administrador y mi password es 010123. A partir de ahí, todo lo que yo construí encima está preocupante, puntualmente. Herramientas, puntualmente, como Netflix Auditor, me cubren a mí los vacíos de contexto que deja un 100. Un 100 puntualmente me va a dar aspectos ya más específicos de temas de eventos más globales, de monitoreo generales, de temas de funciones. Un XDR es basado meramente en alertas, Extension Detection and Response. Detección, encontró una amenaza, la detectó y respondió súper bien, pero entendió un comportamiento como una amenaza. Para él, un cambio de permisos puede que no sea una amenaza. Si no comprende su escenario, no comprende su infraestructura, puede que eso no sea una amenaza para él. El mover un archivo de un servidor a otro puede que no sea un contexto de amenaza para un XDR, porque está moviendo un archivo y es un usuario válido que tiene permisos para mover ese archivo. Ok, pero yo a nivel de auditoría entiendo cómo está mi infraestructura, porque el usuario de Juan, que es de ventas, se metió al departamento de gerencia financiero y se metió a mover archivos confidenciales de la carpeta 1 a la carpeta 2 o los copió a su infraestructura. ¿Por qué hace eso? El entender ese tipo de parámetros me permiten a mí tener claro eh, esta información. Netflix nos proporciona, no sé, creo que más de 200 informes o más, que son muchas veces alineados a cumplimientos PCI, IPA, SOX, GDR, montones. Pero también nos permite estructurar nuestros propios ambientes, nuestros propios reportes, entender nuestra infraestructura. Y sí, vamos a ver, si tenemos herramientas, sí, nos toca leer informes, nos toca entender la infraestructura. Yo no puedo tener herramientas que funcionen solas por su propia cuenta y que sean mágicas. No va a suceder y eso ha llegado a causar muchos problemas a nivel de tecnología. Creemos que todo en tecnología, porque yo ya compré una herramienta, ya estoy seguro y ya la puse, la funcionó y ahí quedó por el largo de los años. Y después, si me acuerdo el año siguiente, la actualizo y la renuevo y ya, ahí vamos. Y si me pasa algo, la ruego. No, señores, o sea, realmente, si tenemos herramientas es para entenderlas, es que literalmente seamos... seamos conscientes de lo que está situación, de lo que está sucediendo. Una herramienta es súper sencilla de manejar, es muy fácil de entender, es muy fácil de tener una curva de aprendizaje bastante rápida y podemos tenerla productiva, podemos estar viendo día a día los cambios, podemos estar entendiendo la información, el volvernos, muchas veces en TI tenemos ¿cómo se llama? Una crítica, un miedo, un pánico subyacente al entender la palabra auditoría, auditor, eh, nos da como un colapso, porque todos hemos pasado por ahí, más yo que estoy en la parte de infraestructura. Dicen auditoría y hasta que le sentemos un gorila encima. No, señores, auditoría en tecnología es esencial y auditoría en seguridad es
crucial. Entender es crucial, pero no es auditoría que alguien venga y me revise. Literalmente la auditoría tiene que nacer del que yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, tengo visión de lo que estoy haciendo, comprendo lo que tengo una visión clara de dónde estoy y a dónde voy. Esos aspectos esenciales, si no veo, no comprendo, y si no comprendo, no tengo idea qué pasa. No puedo proteger nada. Ese tipo de situaciones son las que nos van a extender. Capacidades y beneficios de Netflix Auditor. Ahorita regresamos acá. Me gusta más que venirles y mostrarles un montón de presentaciones y demás. Quiero mostrarles la herramienta. ¿Me confirman si están viendo mi server? Una Netflix Auditor, una herramienta. Sí, estamos viendo. Perfecto. Y aquí, literalmente, como dicen, me arroyo las mangas. Aquí es donde nos ponemos interesantes. Ok. Visión de nuestra infraestructura. Entender claro. En primera instancia, ya ahí tenemos aspectos críticos que el dashboard por default nos muestra. Básicamente, ¿a qué me refiero con que nos muestra? Literalmente nos permite entender cómo estamos. Básicamente nos dice un nivel de riesgo, un inventario de riesgo. Nos dice los cambios de nuestras fuentes de información. Nos dice cambios que se han basado directamente en el día, actividades fallidas, alertas si tuviéramos configuradas y nos permite entender los aspectos. Netflix Auditor básicamente se basa en un aspecto de monitoreos, en planes de monitoreos. ¿Qué son planes de monitoreos? Literalmente monitoreo de las herramientas que yo ocupo ver, aspectos cruciales dentro de mi infraestructura, Active Directory federados, que son muchas veces diferencias entre un Active Directory y una federación. Una federación se refiere a cuando ya tengo integraciones entre varios dominios. Perfectamente, yo puedo tener monitoreado mi AD y puedo monitorear mi federación, es decir, mi sincronización entre ambos aspectos o entre ambos directorios. Todo lo que refiere al Active Directory, estamos hablando que son aspectos aparte o son aspectos que normalmente decimos, eso me lo da Microsoft, eso tiene que ser seguro. Sí, Microsoft me provee una gran parte de seguridad, pero recuerden que todo el tema de gestión es responsabilidad compartida. Entra dentro del modelo de responsabilidad compartida de cualquier SaaS. Todo lo que es gestión y datos. Entonces, como encargado de tecnología, tengo que entender cómo está mi Azure Active Directory y cómo está mi infraestructura. Tengo para monitorear el correo electrónico, tanto en premise como en nube. Mis file server, tengo para monitorear los locales. Aquí no tengo integrado el plugin de Azure Files, pero podemos meter Azure Files si fuera necesario. Poder monitorear mis GPUs. ¿Cuántas empresas tienen construidas una gran parte de su seguridad o una gran parte de su estándar de uso de equipos a través de GPUs? Ok, perfecto. Pero las controlan las GPUs como tal, las monitorean. No lo que hacen. La GPO como tal, están seguros de que las GPOs que tienen no son vulnerables, no me exponen credenciales, no me exponen certificados. Somos conscientes de eso. Si yo tengo un servidor crítico al cual nadie, digamos, debería de accesar directamente, puedo monitorear mis actividades de logueo de eso. Puedo entender cómo se están comportando mis usuarios. Mis usuarios se están comportando, se loguean de manera estándar en Costa Rica y en, no sé, operativo en Estados Unidos. Costa Rica, Estados Unidos. Son mis dos operativas, ahí tengo mis dos oficinas. O por qué, si yo tengo operativas solamente en Costa Rica, porque yo estoy reportando logueos desde Singapur, desde Groenlandia, desde Dublín, desde Polonia, desde Turkmenistán, cualquier país raro. Puedo monitorear literalmente mis Microsoft Teams. Puedo monitorear esas herramientas que son de chat internas. Puedo monitorear mis equipos de red. Netflix Auditor me permite tener visión de todos los aspectos, tanto de los SQL, las actividades de los usuarios, hasta aspectos de Oracle, VMware, File Server y demás. Yo aquí simplemente escogería un patrón, ejemplo, un File Server, defino qué es lo que quiero hacer, creo el plan de monitoreo, digo cuáles van a ser los usuarios, sigo dándole el logueo hacia un servicio y registro. Me dice qué voy a entender. Uno, entender el tráfico. Entender que muchas veces
entender la comprensión del tráfico, no significa que voy a mandar un montón de información al Netflix Auditor, no. Él gestiona de manera inteligente un logueo y dice específicamente qué es lo que necesito. Ajustar las auditorías, características de auditoría de manera automática, sí. Entender cuáles son los aspectos críticos para la auditoría y colectar datos basados en el tiempo, o sea, basados en estados específicos. Netflix Auditor tiene una manera muy peculiar de trabajar. Puede monitorearse con una base de datos on-premise, una base de datos express, una base de datos, eh, digamos, estándar. Como él juega con una base de datos también Express, él lo que hace es que como Express tiene una limitante de 10 gigas en tamaño de base de datos, por cada plan de monitoreo me crea una base de datos. Entonces yo un monitoreo específico de un file server tengo una base de datos y ahí me almacena toda la información relacionada a esa base de datos. Ahora, yo la puedo entender y puedo correlacionarlo con otros aspectos, sí, porque esa base de datos forma parte o él maneja un sistema de reporting services que integra información de diferentes fuentes, de diferentes bases de datos y se correlaciona entre sí misma. ¿Ok? Crea el monitoreo, crea la base de datos, hace el logueo y hace el proceso interno. ¿Ok? Ya dice, ¿desea recibir reportes? Sí, ¿hacia qué persona? Listo. Y hace la prueba de registro de monitoreos. Y ya, yo gestiono y ahora él me dice, ok, ¿qué voy a monitorear? Una computadora, un IP específico o un contenedor de la D. Yo puedo seleccionar un contenedor de la D y le puedo decir específicamente qué es lo que quiero que monitoree dentro de ese controlador de la D. Ejemplo, voy a usar este que dice computadoras. ¿Ok? Me va a decir que va a monitorear lo que son domain controllers o lo que son workstation. No, yo necesito monitorear realmente los servidores. Aparte los controladores de dominio. ¿Ok? Perfecto. ¿Los vas a gestionar con ese usuario? Sí. ¿Cuáles contenedores va a gestionar? Estos. Y yo simplemente selecciono. Yo ya ahí estoy empezando a construir un monitoreo de los servidores que están dentro de esa unidad o específicamente y yo ya aquí estoy listo para entender cómo está mi infraestructura. A partir de aquí, él me dice, ya está monitoreando este aspecto, ya está encendido, ya está funcionando. Listo. Eso me tomó, ¿qué? 30 segundos. 40 segundos con la explicación. Yo a partir de aquí ya puedo empezar a entender mi infraestructura y puedo empezar a comprender mis aspectos generales en cómo el tema de búsquedas. Netflix Auditor, cuando se construyó, intentó responder las 5 preguntas básicas. ¿Quién? ¿Qué acción hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Qué funcionamiento lo hizo? ¿Y dónde lo modificó puntualmente? Who, what, eh, action, when y where, puntualmente. Y basado en eso yo puedo hacer búsquedas. Puedo ir buscando todos los aspectos. Ven, aquí me dice aspectos de este usuario. ¿Qué fue lo que hizo? Agregó un plan de monitoreo, agregó un nuevo de servidores, agregó este servicio y me tira los diferentes grupos de la información. Aquí identifica que yo me logué, identifica que este usuario se logueó y puedo accionar que necesito poder monitorear ¿qué acción? Voy a eliminar un monitoreo de que se eliminó algo, que se removió algo. Entonces me dice, ok, ¿qué se removió? Este usuario removió a Labs, este usuario removió tal cosa, este no fue aplicado, se movió a nivel del hardware del bus, se hizo una modificación de hardware. A nivel del dispositivo de puntero se hizo esto, teclado se hizo esto. Ok, a nivel de SQL se quitó en workflow un print workflow puntualmente. Ok, yo quiero saber si algo se modificó. Simplemente le digo modificar y cambio. Ok, ¿qué se modificó? Se modificó el logueo de Azure, de MFA, Azure MFA. Ah, perdón. Ah, oh, el último logueo. Esto básicamente me dice que en el tenant de Azure Active Directory se hizo una autenticación con una fecha de logueo por Azure y se utilizó MFA como factor de autenticación. ¿Quién lo hizo? Puedo ver el resto de datos acá, puntualmente. Puedo ver aquí quién lo hizo. Esto lo hizo un compañero que literalmente está haciendo pruebas y demás. Puedo ver qué actividades están usando, qué usuarios están cambiando.
puedo ir entendiendo mi infraestructura. Ahora, ¿puedo generar más? Sí, claro, puedo generar algún filtro en específico. Puedo decirle específicamente dónde se hicieron los cambios. ¿Qué cambios se hicieron? En el ejemplo, en el SRV-AD-01, que es mi nombre de servidor. 01. 01 y digo search. Vamos a ver este nombre. Eh, Vamos a hacer este nombre. SRV. Estas, digamos, son maneras de búsquedas. Ok, ahí me tira toda la información que se realizó en solamente un único servidor. Es ese tipo de búsqueda o un tipo de búsqueda más simple, literalmente, que es buscar qué, dónde y cuándo. Este, de algún usuario en específico. Ejemplo, yo quiero saber NPS, el usuario, eh, NPS.SUS. Ese es un usuario que nosotros somos. ¿Qué quiere hacer? ¿Quién? Eh, Acción, cuándo, dónde, objeto, quién lo hizo y busco. Y simplemente no tengo nada modificado a través de ese usuario. Esa es toda la actividad que ha tenido ese usuario en específico. Ven, entonces, su modelo de gestión es bastante eficiente a nivel del tema de búsqueda de consultas. También me puede tirar temas de riesgo. Sí, entiendo el tema de riesgo. ¿Cómo? Puedo gestionar alertas, digamos, preconfiguradas o puedo entender el estado de mis grupos administrativos y puedo ver un reporte de mi estado de mis grupos administrativos. Ok, dentro de este tema tengo este aspecto que está dentro del grupo de administradores y demás. Hay o sea, administradores locales dentro de este grupo. Puedo entender aspectos cruciales ya más específicos y puedo entender temas de datos, de compilación de información, puedo entender cómo está mis sistemas operativos, puedo entender cómo está el tema de mis actualizaciones dentro de mis servidores, todo ese tipo de datos puedo entenderlos por ahí. También puedo entender reportes específicos. Si yo necesito entender un reporte en específico de mi Active Directory, ok, de mi Active Directory, quiero entender cómo están los cambios o cuál es el estado del Active Directory. Un overview de mi Active Directory. ¿Cuál es el estado general? Puedo ver reportes específicos de cuánto están. Literalmente, cuál es el comportamiento de los usuarios, qué es lo que se está cambiando, cuál es el área que se está cambiando en los últimos 7 días, solo hoy, puntualmente, o literalmente puedo hacer un escaneo en mis últimos 30 días o hasta en el último cuarto del tiempo y puedo comprender mi aspecto. Como ven, este es un ambiente totalmente demo, por eso hay muchas veces está apagado. Entonces, él va monitoreando constantemente y me ve los cambios. Esto literalmente es lo que me permite a mí comprender cómo está mi infraestructura. Cambios que se están dando dentro de mi infraestructura a nivel de Windows Server. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está modificando? ¿Qué se está removiendo? ¿Qué se está creando? ¿Cuáles son las actividades que se están ejecutando? A nivel de aspectos cruciales, a nivel de Active Directory, lo mismo puntualmente. Ahora bien, yo puedo crear alertas, sí, puedo crear alertas específicas basadas en un aspecto. Ok, puedo gestionar alguna alerta. Yo puedo decirle que me detecte si alguna cuenta está inhabilitada o está habilitada. Ok, yo le digo, si me elimina alguna cuenta, habilítela. Si me deshabilitan alguna cuenta, notifíqueme. ¿Ok? Créeme una alerta si se está haciendo eso. Si se bloquea alguna cuenta, si se enciende, si hay algún cambio a nivel de grupos de usuarios o si hay algún tipo de aspectos, ya esos como aspectos más básicos. Esos son como tareas. ¿Puedo gestionar mis propios reportes? Sí. Puedo definirle qué es lo que quiero, cuál es la alerta que voy a gestionar y demás. Entonces, yo puedo ir haciendo cambios específicos dentro de mis ADES puntualmente, literalmente. Puedo agarrar y crear un nuevo usuario, ejemplo, un nuevo usuario, y puedo decirle test auditor, test auditor y se va a llamar test. Le voy a poner un password así, punto 25, 1, 2, 3, 4. Vamos a poner aquí. Ya no le gusta el paso. Vamos a escribirlo aquí y lo pegamos.
Esto, a pesar de ser un ambiente demo, sí tiene sus restricciones. Ya lo tenemos ahí como seteado para que ponga password complicado. O sea, un temporal 1, 2, 3 no me lo guarda. ¿Ok? Entonces yo pongo aquí, ese es el equipo, puedo conectarme a él, le puedo decir que va a ser miembro de algún equipo en específico, no se lo puedo ver Domain Admin. ¿Ok? Domain Admin o ahí estamos. Listo. Estoy creando un usuario normal, estoy creando como Domain Admin. Un SIEM, un XDR, esto lo reconoce como un comportamiento normal. Cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque es un comportamiento normal de un usuario. Es un comportamiento que estoy usando. Yo estoy agarrando a otro usuario y le digo, mira, este usuario en específico o este usuario voy a deshabilitar por X motivo, razón o circunstancia. A crear un nuevo usuario, le voy a decir, este va a ser el usuario de Mario. Ok, tengo el usuario de Mario y vamos a ponerle password, pum, pum, y lo guardo. No le puso usuario administrador. Bueno, vamos a evitarlo, nada más. Ok, es un usuario normal. Estoy teniendo un comportamiento normal que cualquiera de ustedes a nivel de TI construiría, tendría o entendería en cualquier momento. Ese proceso normal, herramientas como un XDR o como un eh, XDR o un SIEM no entienden, no los comprenden, no ven su comportamiento como fuera normal, simplemente es un proceso normal. Él a mí me puede gestionar este tipo de cambios, sí, él me los puede gestionar. ¿Me puede entender cómo está la infraestructura? Sí, él puede comprender cómo está mi infraestructura, qué cambios se están dando, cada cuánto se replican y demás. Ah, otra cosa que se me olvidó mostrarles, él puede hacer un mapeo de cumplimientos. Digamos, de lo que estamos hablando de temas de auditorías. Yo aquí podría seleccionar un mapa de cumplimientos específico, puedo cargar el paquete de cumplimiento a una normativa específica y él me puede ayudar a construir los dashboards, los protocolos para ese cumplimiento. ¿Ok? También se puede por ahí. Puedo gestionar también el estado de salud de los temas y también me puede gestionar recomendaciones de cosas que hay que mejorar, no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel de planes y a nivel de datos generales. Eso fue como un paréntesis ahí, algo de que se me olvidó. Entonces, vamos a ver aquí. Ok, ahora, si yo me voy a la parte de Active Directory que yo tengo aquí y le doy a buscar y me dice, vamos a ver, ¿cuándo? Ok, tengo que mis últimos cambios los está guardando a las 8 de la mañana. Ok, vamos a ver aquí. Con alerta, creador. Yo quiero decirle que me gestione los datos de este servidor SRVD. Workstation. SRVD-01. Fue SRVD-01. Creo que queda un poco tiempo. Sí. Sí, correcto, ya casi Ok, estamos a las 10:30. ok, Pero listo. ahorita estoy Entonces, revisando el chat, no te preocupes, no hay preguntas. Hay 2 comentarios nada más, pero no hay preguntas. entonces, acá podemos ir viendo todos los cambios que se van haciendo, podemos ir gestionando alertas, podemos ir gestionando monitoreos de diferentes infraestructuras, aspectos que se van viendo, podemos ver el estado de salud de la infraestructura y también podemos ver el estado general de mis usuarios y mi infraestructura. Ejemplo, él aquí me tira la información de mis usuarios, cuáles son los estados que estamos creando y cuáles son los aspectos que están gestionando con diferentes aspectos. Entonces, yo puedo gestionar acá. Puedo decirle, necesito que me monitoree o que me vean los usuarios que están cargándose y demás, y me actualice esa información. Toda esa información se va actualizando, se van viendo los cambios de mi información, de mis aspectos. Y vamos entendiendo. No sé si hay preguntas, Carlín. Ok, perfecto. Vamos con preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, ahorita no hay ninguna pregunta en el chat, entonces si quieres continuar, todo bien.
Y para los que tienen alguna pregunta, si quieren la van poniendo en el chat y yo le informo a Mario. Ok, perfecto. Bien, digamos, nosotros podemos ver comportamientos normales y anómalos de diferentes infraestructuras, aspectos de temas de alerta, de gestiones, de aspectos que se van haciendo, por decirlo así, el día a día de lo que vamos haciendo y podemos ir gestionando las diferentes alertas. Esto porque me está haciendo aquí. Aquí podemos ir gestionar nuestras propias alertas que nosotros podemos hacer y podemos construir. Netflix Auditor nos va a brindar diferentes aspectos. Antes de que se me olvide y antes de poder terminar con la presentación. Aspectos que son importantes que quiero que ustedes vean o que quiero dejarles acá. Buenas prácticas, básicamente entender y establecer conocimientos claros, aspectos fundamentales, entender hacia dónde vamos, comprender y enfocarle a nuestros usuarios aspectos de entender los riesgos que se están presentando, hacer revisiones periódicas de cuentas de Active Directory, entender lo que son manejos de privilegios, entender todo ese tipo de aspectos es necesario para poder nosotros comprender y manejar correctamente nuestra infraestructura, ver cómo se está comportando y todo eso. Quiero dejarles dos aspectos. Charlene, yo creo que yo te pasé el link, si no, me avisas. Quiero dejarles la opción de todos los participantes en este webinar. Vamos a pasar un link al chat para que ustedes lo llenen. Básicamente, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Siendo un diagnóstico a nivel de Active Directory. Básicamente, entender cómo está el estado de salud de buenas prácticas de Active Directory, cuáles son algunas medidas de seguridad que se han expuesto por Microsoft a través de los años que muchas veces no hemos aplicado, y poder brindarles a ustedes un informe accionable totalmente para que ustedes puedan entender cómo está su AD y qué acciones pueden tomar, darles recomendaciones concretas y todo eso va a ser sin costo a los participantes del webinar, básicamente. Entonces, Mario, si gustas me pasas el link porque no lo tengo y lo posteo acá en el chat para los que quieran ingresar a este beneficio que nos están dando. Y mientras me vas pasando el link, tengo una pregunta. Dice, ¿existe alguna herramienta open source similar a Networks Auditor? no como tal de auditorías específicas, hay herramientas sí más relacionadas con el tema de monitoreo a nivel de servidores, ¿entiendes? Como un Prometeo o algo parecido. Sí hay de ese tipo de herramientas. Eh, a ver aquí, ¿cómo mando el chat? Ya te lo estoy tratando de enviar, pero Ok, si gustas me lo mandas por acá o por el chat que tenemos exactamente. Perfecto. estoy tratando de enviártelo, pero me dice que no. Ok. No, no sé si. Y ya se los vamos a pasar a los asistentes en el chat acá de Webex. Yo se lo voy a publicar a todos para que tengan acceso, ¿ok? Ok, si no se lo podemos también enviar por correo porque Ajá, si gustas me lo envías por correo. bien, entonces y también básicamente, ay, se me fue por acá mucho. Recuerden por acá que es importante tener claro esto. Nuestro mundo hoy por hoy, un mundo de agilidad digital que supera muchas veces los controles que a nivel de tecnología tenemos o podemos ver, es importante tener claro hacia dónde vamos. O sea, poder encender las luces y ver claramente dónde estamos parados, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos a ir. Eso es básicamente el mensaje que quiero dejarles el día de hoy. Tener claro cuál es nuestra visión, hacia dónde estamos hoy y hacia dónde podemos llegar. Si no tenemos claro eso, básicamente cualquier camino que tomemos o si no tenemos metas claras o puntos específicos, cualquier ruta que llevemos o que tengamos de paso, vamos a haber llegado puntualmente. Entonces, importantísimo eso, muchachos. Y todas las personas que están en el webinar, sepan y sean muy conscientes de dónde están parados hoy por hoy. Es fundamental. A partir de ahí, es importante construir, seguir hacia adelante. ¿Ok? Ya estamos. Perfecto. Nada más me pasas el link para enviarlo antes de que termine la sesión.
porque si ya están interesados en el link y me lo están pidiendo por el chat. Entonces, súper bien, ya lo vamos a compartir. No me está dejando. Como que me deja que no enviar. No te preocupes, te voy a enviar un correo rápidamente para que me puedas contestar por ahí. Creo que ya tengo. Listo, ¿me avisas? Te envié, te lo respondí en el Meeting App de esta hora. Vamos a ver si me llega tu correo. Ok. ¿Te llegó mi correo? Ok, vamos a ver. Ok. Si no, creo que también hay como. Listo, ya lo tengo por acá, no te preocupes. Vamos a... No sé si hay preguntas o algo parecido. Chat. Ok, voy a compartirlo por acá. Me avisan si lo pueden abrir, por favor, nada más, porque, vamos a ver. Listo, ya se los compartí por acá. Ok. Ok, si gustas vamos cerrando, no hay más preguntas, creo que todo lo explicaste súper claro, entonces no veo preguntas realmente. Entonces, si quieres, vamos cerrando la presentación. Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias a todos por que se hayan conectado, por que hayan participado en la sesión. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias a todos.